Començar amb puntualitat, encara falta un minut per les 12. Jo agrair al presentador de l'acte i al ponent que puguem fer un altre d'aquests actes de la Càtedra Fontana. Recordar-vos que la setmana que ve tenim l'últim, amb el professor Ricardo Robledo, que l'acte s'està gravant i que intentarem ser molt puntuals perquè, si no estic equivocat, a les 4 teniu classe. Dit això, els cedeixo la paraula. La presentació la farà el professor Albareda. Espero i allargo la presentació perquè veig que estan baixant el PowerPoint. Endavant, endavant. Endavant, David Ferrer. S'està gravant, Posteriorment tindreu l'oportunitat de fer preguntes i, com que ens volem ajustar amb el timing, quan el presentador i el ponent estiguin a punt, els cedeixo la paraula. Comencem. Bien, buenos días. Tengo el placer de presentar a Guillaume Anotin, profesor de la Université Bordeaux-Montaigne y sin duda uno de los mejores hispanistas franceses dedicados a la historia moderna. Es historiador de las relaciones internacionales, incluyendo la vertiente mercantil, la vertiente económica, que muchas veces no se incluye este apartado en las negociaciones diplomáticas, ¿no? Discípulo de Lucien Bely, gran especialista en historia de las relaciones internacionales y diplomáticas modernas en Europa, y profesor de la Université Sorbonne de París. Guillaume ha estado muchos años vinculado al grupo de investigación que coordino en esta universidad sobre historia, política y relaciones internacionales, y actualmente está vinculado al proyecto de investigación que tenemos dedicado a la paz de Viena de 1725. Mantenemos una estrecha colaboración en nuestro grupo con las universidades Sorbonne y de Burdeos, organizando jornadas, publicaciones, intercambiando a veces colaboración con los becarios, etc. Entre los múltiples trabajos de Guillaume Anotin, destacaré el libro Jean Auguy, Un homme de finances royales entre Francia y España, y principalmente el libro sobre el embajador de Luis XIV y ministro en España, del que nos va a hablar hoy Michel-Jean Amelot, ambassadeur des Escurons, Amelot et les Bourbons, entre commerce et diplomatie. Guillaume dirigió la obra colectiva junto con Lucien Bely y Jérôme Pumaret, La diplomatie monde, autour de la paix d'Utrecht, y junto con Dominique Picot de Lyon, Les Dix, España y France, au temps de Philippe V. También el trabajo L'Amérique dans les relations franco-españolas, Un secret de famille, en el libro que coordinamos la profesora Núria Sallés y un servidor, que lleva por título La reconstrucción de la política internacional española, el reinado de Felipe V. Bien, como podéis ver, una trayectoria científica centrada en relaciones internacionales, centrada en la relación España-Francia y de manera muy concreta con el reinado de Luis XIV y el absolutismo que desarrolló en su reinado. Cuando quieras, Guillaume.
Y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. De primero, quiero dar las gracias a la Universidad Pompeu Fabra, al profesor Vic, a la Cátedra Josep Fontana y a ti, Joaquín, que hace un poco de tiempo que nos conocemos. Hola, Nuria. Y quiero agradecer sobre todo a la asistencia. Yo veo estudiantes que vamos a compartir un poco de historia, de una historia compartida entre los dos lados de los Pirineos. Yo voy a hablar hoy, bajo la forma de una pregunta: ¿gobernó Luis XIV la España de Felipe V? Esta pregunta fue una pregunta esencial en mi trayectoria académica. A principio de mi tesis, en los años 2000, hubo un renovo historiográfico en Cataluña, con Felipe V y los catalanes, y en España también hubo un renovo historiográfico sobre la Guerra de Sucesión que no teníamos consciente en Francia. En Francia, la historia del reinado de Luis XIV es demasiado centrada en la primera parte de su reinado, desde los años 1600 hasta los años 1680. Así, no percibimos cómo las consecuencias, por ejemplo, de la Guerra de Sucesión tuvieron sobre la Francia del siglo XVIII. Y yo voy a hablar de este tema, es decir, de la Guerra de Sucesión, no para menosvalorar los sufrimientos colectivos, que están muy importantes aquí, pero sobre todo para decir que la Guerra de Sucesión, sus acontecimientos bélicos en toda parte de Europa, tuvieron también, de una manera no percibida por los historiadores franceses, pero por la Francia también, sobre todo por el reino de Francia y el reinado de Luis XIV. Y de segundo, lo siento, no hablo el catalán, hablo en castellano un poco, ¿sabes? Un poco, lo siento, y muchas gracias. Bueno, empezamos. Hay dos maneras, me parece, de enfocar el cambio dinástico. O bien nos centramos en la Guerra de Sucesión y sus consecuencias para la reorganización del continente europeo y en cierta medida americano, o bien lo situamos dentro de las dinámicas políticas que sacuden este mismo continente desde mediados del siglo XVII. Para comprender, para entender las iniciativas y decisiones de Luis XIV, es necesario adoptar el segundo enfoque, es decir, entender cómo el acceso de su nieto, el duque de Anjou, al trono español representó un cambio estratégico en la posición de su propia monarquía y de su poder en Europa. Fue un gran avance para la Francia del siglo XVII. La amenaza que la monarquía española había representado desde el siglo XVI desapareció de facto en 1700. Para pensar en las oportunidades que ofrecía este cambio, hay que recordar a qué puso fin. En otras palabras, la Guerra de Sucesión española tuvo muchas consecuencias, no solo para Cataluña, para todas las partes de la monarquía española, sino también para la Francia. La idea de dominación implica mucho más la idea de dominación implica mucho más de la de una influencia o de un modelo. Se trata de la existencia de un punto de referencia. En una monarquía, este suele ser el de un predecesor. En la monarquía francesa fue durante mucho tiempo Saint-Louis, Clovis, Clodoveo
Y es muy particular por un príncipe de la Casa de Borbón, muy raramente Enrique IV, aunque fuera el fundador de la rama borbónica. Y pongo en el diagrama 3 libros, los 3 últimos libros sobre las ideas políticas e institucionales que me parecen que merecen de ser citados de la historiadora Arlette Joanna, El poder absoluto, Le prince absolu y Le sang des princes. Es una historia, una manera de concebir la historia de la dinastía que no lo hacemos en Francia de verdad. La historia de una dinastía no es solo una cuestión de genealogía, sino también de imagen y representación. Sin embargo, quiero ir mucho más allá de las imágenes, representaciones y discursos producidos para volver a las propias decisiones, en particular de Luis XIV. No se trata de negar el significado simbólico de los actos y de su apropiación, sino de comprender cómo funcionó la alianza franco-española entre las Cortes de Versalles y de Madrid a partir de una documentación a veces un poco incompleta. Hay un elemento muy importante que me parece muy singular en la historia de Francia, es que, a diferencia de otras partes del continente europeo, en Francia no han sido las cabezas coronadas de otros reinos, mientras que la Casa de Austria han ligado irrevocablemente el destino de los reinos al imperio. Desde que Bretaña fue anexionada por su soberano, han sido las conquistas y anexiones y no las herencias las que han permitido la expansión del reino de Francia. Es decir, que en Francia no tenemos una cultura histórica, una historia centrada sobre la dinastía. No conocemos la dinastía. En Francia, cuando se escribe la historia de una parte de los siglos XVI, XVII, XVIII, funcionamos con un rey, un reinado, no de una dinastía. Porque en Francia no teníamos en la historia hasta 1700 la práctica, la realidad que existía en otras partes de Europa, como en Italia, como en el Imperio, como en Madrid, como en otras partes de Europa, que tenían un rey que en el mismo tiempo es un rey de un otro reino. Es una cosa totalmente nueva para la Francia del año 1700. El último momento que el rey de Francia tuvo una otra corona, debemos remontar, no sé cómo se dice, remontar al siglo casi XIV. Y el último fue Enrico IV, que fue rey de Francia y de Navarra. Solo Navarra es un reino en Francia, hay rey de Francia y de Navarra. Solo Navarra era un reino. Y el reino de Navarra conservó sus estados hasta 1789, hasta la Revolución Francesa. La idea misma de la adhesión de Navarra a Francia fue debatida por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 12 de septiembre de 1789, es decir, a principio de la Revolución Francesa. La situación así, para Francia, para la Corte de Versalles, era radicalmente diferente con la Casa de Austria. Además, la expresión Felix nubes Austria era desconocida en la Francia borbónica y la Francia de los Borbones, pero también la Francia de los, no sé cómo se dice, de los Valois, de Valois. Otros ejemplos de unión, el único ejemplo de unión que tenemos en Francia
en una misma cabeza que podemos encontrar en una historia reciente son los de Enrique de Borbón, futuro Enrique III, elegido rey de Polonia, y un otro príncipe de la Casa Real francesa, de un ramo secundario, el príncipe de Conti, que fue también elegido rey de Polonia a finales del siglo XVII, pero en ambos casos, estas uniones o alianzas políticas no duraron más que algunos meses, lo que pone de manifiesto su evidente fragilidad. Mi objetivo hoy es examinar la naturaleza de las relaciones entre los soberanos de la Casa de Borbón, Felipe V y Luis XIV. ¿Quién era? ¿Un soberano indiviso con la imagen de una especie de dictador? ¿Un modelo político? ¿Un ejemplo a seguir? ¿Un abuelo afectuoso? ¿O más simplemente el jefe de la Casa Real? Esta es la estructura, la organización y la naturaleza implícita de esta particular relación. Lo que era nuevo para la corte francesa no lo era para la corte de Madrid. Muchos historiadores han examinado la convulsión que tuvo lugar en España en 1701. Las consecuencias políticas son bien conocidas, con el desmantelamiento de parte de la monarquía, el conflicto que estalló con los territorios de la Corona de Aragón y Cataluña y el enfrentamiento europeo entre Luis XIV por un lado y la Gran Alianza de la Haya por otro. Esta concepción de la guerra de sucesión española entre las potencias francesas más borbónicas y anglo-holandesa se impuso marginando la cuestión de la sucesión a la corona disputada entre las casas de Austria y Borbón. Se consideraba que Francia había perdido la hegemonía que había adquirido tras la paz de Pirineos en favor de Gran Bretaña en las negociaciones de Utrecht y Rastatt que pusieron fin al conflicto. Para Luis XIV, el único objetivo de esta guerra era acceder a la América española. Se trata, pues, de una guerra comercial. La historiografía del absolutismo en Francia es interesante de observar cómo los temas centrales de la escritura de la historia son tan diferentes de un país a un otro en la Europa del siglo XVII, mientras que tenemos muchas características comunes. Pero ahora, en 2020, 2024, no escribimos la historia desde las mismas perspectivas. En España, por ejemplo, la historia política sigue girando en torno a las casas soberanas. Los libros sobre la Casa de Austria o la Casa de Borbón son habituales en las editoriales. En Francia, este tema nunca es central. En Francia no se hace de escribir un libro, La dinastía de los Borbones. No se hace. No hacemos una historia de la dinastía. No lo hacemos. Es una otra tema de por qué, pero no lo hacemos de verdad. El cambio dinástico que se produjo en 1589 con la subida al trono de Enrique IV se estudia menos y se relativiza como una cuestión dinástico, pero mucho más como una cuestión de legitimidad política recuperada para la corona. Así, no es el cambio de familia reinante lo que subraya, sino el equilibrio político entre protestantes y católicos lo que estabiliza. Es decir, que la llegada de los Borbones al trono de Francia en el siglo XVI no es una cuestión dinástica en Francia, es una cuestión de historia religiosa. Es una cuestión, es decir, que la dimensión religiosa, la manera de poner fin a las guerras de religión es muchísimo más importante que el ramo familiar, que la cultura política de Enrique IV está importante. A mí me parece
que no se trata solo de una cuestión de perspectiva, corresponde también a la naturaleza misma de la monarquía. Cuando permanecía compuesta en España, la corona de Francia era un unificador de antiguas provincias que no tenían, con excepción de Navarra, el rango de reino como era el caso de los soberanos de la Casa de Austria. Sin embargo, también hay que señalar que si bien la unificación política e institucional tuvo más éxito en Francia, no ocurrió lo mismo en materia religiosa. Y quiero insistir sobre esta idea. La adhesión a la Reforma católica fue más pronunciada en España que en la Francia de Luis XIV y Luis XV. La Francia de Luis XIV y Luis XV marcada por una terrible oposición religiosa, cuya importancia se subestimó durante mucho tiempo. Quiero decir que a finales del reinado de Luis XIV y durante una gran parte del reinado de Luis XV, los debates políticos, las controversias, fueron controversias religiosas, porque las controversias religiosas, las oposiciones religiosas, eran una manera de oponerse al rey. No se habla de la política, no se habla del peso de los parlamentos, de los estados de Languedoc o no sé qué. No. En Francia, durante todo el siglo XVII y XVIII, la manera de ser en oposición al rey de Francia es de hacer una oposición espiritual y religiosa. En el siglo XVIII, por ejemplo, el jansenismo, no sé cómo se dice, jansenismo, surgió como un importante movimiento religioso y político, desafiando los fundamentos mismos de la monarquía y el equilibrio entre el rey y los parlamentos. Bueno, vamos a ver en un primer tiempo la significación del cambio dinástico del año 1700, pero para Versalles, para la corte de Versalles. ¿Qué cambió en 1700 en Francia? En los siglos XIX, al igual que en el siglo XX, los historiadores examinaron las relaciones entre Francia y España en los siglos XVII y XVIII. Se han contrastado la imagen de una España del siglo de oro, cuya hegemonía en Europa llegó a su fin en 1659 con la paz de los Pirineos, que marcó el ascenso del Reino de Francia y correspondió al reinado de Luis XIV. Sin embargo, la relación entre ambas monarquías siempre se ha interpretado a la luz de las realidades políticas contemporáneas. Cuando la nación se afirmó bajo la Tercera República en el siglo XIX en Francia, Richelieu se convirtió en la figura que resistió tanto a los protestantes con la toma de La Rochelle como a los españoles con el inicio de la guerra en 1635. Las dos están muy ligados. La cuestión religiosa, la defensa del catolicismo al frente de los protestantes y la oposición con la Casa de Austria. Es decir, que el cambio dinástico en 1701 no es solamente un cambio de un rey, es también un cambio para Francia, para su manera de proyectarse, de proyectar en la escena europea como una potencia católica. Es la primera vez que en la historia, desde el siglo XVI, que Francia está aliada con una otra potencia católica. De manera general, es más general que Francia está en oposición a las grandes potencias católicas, el Imperio o la España de Felipe IV, que al lado de las potencias católicas. Es un giro esencial. Encarnó la monarquía absoluta, Richelieu encarnó la monarquía absoluta y la lucha contra los Habsburgo. Con la muerte de Carlos II y el acceso del duque de Anjou al trono español, Luis XIV completó la obra del gran ministro Luis XIII. Para
ilustrar un poco, en primer tiempo, voy a cortar un poco, pongo de manera un poco polémica una oposición entre dos historiografías que ilustran la manera de concebir el papel de Luis XIV durante la Guerra de Sucesión. El libro azul, Luis XIV, rey de España, es el libro de José Manuel de Bernardo Arrés, que toma la posición que Luis XIV fue un rey, como un rey de España a través de Felipe V y no sé qué. Y el segundo libro es un libro del profesor francés Gérard Sabatier, un especialista de las representaciones en la monarquía francesa, que se ha escrito un libro sobre Luis XIV español, es decir, que en cuál manera con Luis XIV, cómo Luis XIV tuvo la ambición de recuperar un imaginario político, una serie de representaciones políticas que no son típicamente del norte de Francia, es decir, en cuál manera Luis XIV asumió de ser un heredero de la Casa de Austria. Sueños de unión, imágenes de una alianza, dimensión religiosa y mesiánica. Voy a cortar un poco. No conocemos bien la formación de Luis XIV, su imaginario político. Los años muy imprescindibles de su infancia fueron los años de la Fronda, entre 1648 y 1652, es decir, una gran revuelta en contra del poder real, pero fue casi una revolución. Y así no conocemos bien, habíamos mucho menos valorado el peso de su madre sobre su formación, sobre la formación del rey. Durante la muerte de Luis XIII, Ana de Austria, la madre de Luis XIV, adquiere así un poder absoluto sobre el gobierno y muchísimo más importante lo que Luis XIII había organizado en su testamento. Es decir, que la manera de actuar de Luis XIV tiene más que ver con el propio poder de su madre a la muerte de su padre que cómo las cosas fueron organizadas por Luis XIII. Su autoridad, por ejemplo, la autoridad de Anne d'Autriche, se pone de manifiesto cuando unos meses más tarde, después de la muerte de Luis XIII, hace arrestar el duque de Beaufort. Pero el duque de Beaufort es un grande dentro de los grandes franceses. Es decir, que la reina tenía un poder muy importante. En Francia habíamos insistido sobre todo sobre la educación de Julio Mazarin, pero habíamos menos valorado el peso de la reina. Pero de verdad, cuando leímos las cartas, la toma de decisiones, estaba la reina, estaba Ana de Austria, que impuso su autoridad sobre el gobierno. Para Luis XIV, Ana de Austria fue una madre y una soberana que llevó el timón del Estado durante una de las peores crisis vividas por la monarquía desde las guerras de religión. No debemos olvidar el peso del trauma de las guerras de religión sobre la sociedad francesa. Hay un punto clave en la sociedad francesa del siglo XVII, es el trauma de las guerras de religión. Es decir, que en un momento, cuando hay oposiciones, facciones, clanes o quizá una guerra civil, la única manera de salir
de un enfrentamiento bélico, de una guerra civil, es de recurrir a un poder más fuerte. Es decir, que el poder absoluto de Luis XIV es su voluntad, pero es sobre todo la consecuencia, el recuerdo de las guerras civiles en Francia durante el siglo XVI y a principios del siglo XVII. No debemos menosvalorar el peso religioso de esta cuestión por el imaginario político. Hay un segundo imaginario muy importante en la Francia del siglo XVII. Voy a pasar un poco más rápidamente. Para entender cómo Luis XIV percibía España, también es necesario tener en cuenta el imaginario político, es decir, las representaciones mentales de los contemporáneos. Estas estaban marcadas por consideraciones religiosas muy fuertes. Para la Francia borbónica, dos ideas estuvieron siempre presentes a partir del siglo XVI: el sueño imperial y la unión con una otra potencia católica. En el primer caso, la aspiración al imperio fue una ambición que se renovó varias veces, incluso cuando no tenía ninguna posibilidad de éxito. Es decir, la idea que el rey de Francia podría ser un emperador en lugar del emperador fue una idea constante en los siglos, entre el siglo XVI hasta el siglo XVIII. El primero que renunció a ser emperador fue Luis XV, pero desde Francisco I hasta Luis XIV, todos los reyes de la Casa de Borbón en Francia pensaban de una manera consciente o inconsciente que estaban al igual del emperador y que podrían ser emperador en lugar del emperador de la Casa de Austria. Es un aspecto singular del imaginario político de la sociedad francesa, pero como lo ha desarrollado Arlette Joanna en los libros que puso, ha demostrado mucho todo este imaginario de un imperio. Desde Francisco I disputó la preeminencia a Carlos V durante todo su reinado. Después, Enrique IV reavivó de inmediato la idea de que un soberano de la Casa de Borbón podía acceder al imperio. Los reyes de Francia fueron candidatos al trono imperial en varias ocasiones. Enrique IV pensó en presentarse su candidatura al imperio en 1600. Después, en 1631, un rumor procedente de príncipes católicos alemanes atribuyó esta ambición a Luis XIII. Luis XIV también fue candidato al imperio en 1658 y, sobre todo, como lo ha dicho el profesor Sabatier, Luis XIV reproduce también prácticas o más bien actos de gobierno como los de Carlos V para afirmarse mejor en la escena europea como una especie de igual al emperador. Las expediciones contra Argel en 1661 y 1665, recordando las de Túnez y Argel del emperador, llevadas a cabo por su antepasado. El encargado de colgaduras La Histoire du Roi a las manufacturas de los Gobelins multiplica las referencias a los tapices del emperador. Se produjo así una especie de translatio imperii en favor del nuevo Augusto Luis XIV durante el siglo XVII. Es decir, que al finales del siglo XVII, la idea que Luis XIV podría ser un día futuro es una ilusión, es una quimera, pero la ilusión que Luis XIV podría ser el número uno de la Europa fue una idea consciente
en los círculos católicos de la monarquía francesa. Es decir, que el mesianismo imperial de la monarquía francesa en el siglo XVII estaba estrechamente vinculado al catolicismo. Y en este caso, Italia y España ejercían así una considerable atracción sobre el imaginario político. Y voy a presentar esta idea, la idea de una alianza con una otra potencia católica. No es una idea nueva. No es una idea nueva. Es decir, que el cambio dinástico en 1701 y el acceso del duque de Anjou al trono de Madrid es un giro totalmente de la proyección internacional de Francia, de su papel en la escena europea. Pero debemos inscribirlo en un imaginario político que está muy enmarcado por la idea de una alianza de los católicos en Europa. ¿Cómo esta idea ha circulado? La idea no es nueva, ha circulado de diversas formas en Europa desde el siglo XIII. Tuvo un éxito inesperado cuando la cristiandad estaba siendo desgarrada por el surgimiento del protestantismo y la gente buscaba ejemplos tranquilizadores. La profecía de Magdeburgo, siglo XV, popularizó esta idea, la idea de que un príncipe llamado Carlo acudiría en ayuda de la Iglesia. Nostradamus, hijo del astrólogo de la reina Catalina de Medici, recicló esta imagen del nacimiento providencial de un monarca de las casas de Austria y Francia en beneficio de los reyes de Francia. Se trataba de una idea popular, ya que era en sí misma una reelaboración de modelos más antiguos. Circuló tanto en Francia como en España a lo largo del siglo XVII. Estas profecías son también las de la paz tan esperada. A lo largo de los siglos XVI y XVII se deseó la paz entre España y Francia. En Francia eran los llamados devotos, los círculos católicos, los devotos, los que más deseaban la paz con el rey católico. Este deseo tuvo amplio eco en distintos sectores de la población. Por ejemplo, durante la regencia de María de Medici, se multiplicaron las aspiraciones a una unión política, es decir, a una alianza. La doble boda de 1615 fue tanto un resultado como una revelación. La llamada de la cruzada seguía despertando a los espíritus católicos más apegados a la reforma católica. Fue entonces cuando el padre José, el père Joseph, el consejero de Richelieu, elaboró su plan de cruzada. Durante las celebraciones nupciales proliferó la literatura profética. Como lo ha señalado Bernardo García García, estos discursos también existían en España, como destaca Antipatía de los franceses y españoles en 1627. En este tratado, la mística de una unión al servicio de la Iglesia aparece como una demostración de la capacidad de superar las divisiones y oposiciones a uno y otro lado de los Pirineos. Pero pienso, debemos investigar un poco más, pero que las ilusiones de una alianza entre potencias católicas fue más importante en sectores de la sociedad francesa que en una sociedad donde hay una suerte de unidad política, de una unidad religiosa. En Francia, el temor de la división religiosa fue el temor mayor
hasta el final de la revolución, hasta el final del antiguo régimen. Es decir, pienso que las ilusiones, el sueño, la idea de una alianza fue más importante en un país donde hay disensiones religiosas que en un país donde hay una suerte de identidad católica. En el siglo XVII, por ejemplo, lo pongo en la pantalla, Jean Boucher desarrolló esta idea de los dos reinos, de los reinos de Francia, del Reino de Francia y el Reino de España, en su manera de concebir España en el siglo XVII, como hermanos gemelos. Hermanos gemelos. Esta idea de los hermanos gemelos o de hermanas gemelas, vamos a ver, tenía una gran fortuna, desarrollando la exégesis del Postel, de la profecía de Abdías, y toda la historia de estos reinos, desde los godos hasta los francos, los predestina a librar una batalla común. Así hubo en Francia un mesianismo católico, un mesianismo que hace de Luis XIV el heredero natural o su familia de la corona de Madrid. Voy a pasar, para ganar un poco de tiempo, previsto un segundo paso, que es la historia de las relaciones internacionales. Voy a pasar muy rápidamente, porque pienso que el profesor Albareda da clases sobre este tema, no veía, sobre cómo la idea de repartición de la monarquía española fue concebida en el siglo XVII. Bueno, hubo 3 tratados de reparto en 1668, en 1698, en 1700. Bueno, a pasar directamente a mi segundo punto, poner en marcha una relación dinástica, y llego a la manera de concebir una alianza política entre Francia y la Corte de Madrid durante la Guerra de Sucesión. De primero, lo sabéis, cuando el duque de Anjou accedió a la corona, el duque de Anjou no estaba preparado para ello. Como hijo menor del Delfín, Monseigneur, el joven Felipe de Borbón se sorprendió cuando su abuelo aceptó el testamento. Para entender este momento decisivo se citan a menudo las instrucciones que Luis XIV había preparado. Se trata de consejos generales, de los que es difícil deducir una línea de acción concreta para un gobierno. Sin embargo, se pueden destacar algunos puntos sobresalientes. Más que la dimensión personal o la lectura de su propio reinado, son los principios políticos los que estructuran la monarquía. El principio del Consejo es sin duda el más importante para árbitro. Sea cual sea su experiencia, escuche siempre todas las opiniones y razonamientos de su consejo antes de tomar una decisión. Es decir, que el consejo más importante de Luis XIV a Felipe de Anjou, al duque de Anjou, fue de la manera de tratar de deliberar los casos. El segundo principio que también surgió fue el del gobierno moderado. Es una idea un poco particular cuando pensemos a Luis XIV, pero de verdad está escrito en su manual. Luis XIV no aceptaba los grilletes políticos encarnados por el Parlamento, las provincias o cualquier otra forma de poder. Por otra parte, Luis XIV era un rey de Francia temeroso de Dios en 1700. Como nos recuerda James Collins en su curso en el Colegio de Francia, el Collège de France, sobre la cultura política en Francia, no se trataba de un principio fortuito. El historiador americano cree que el rey absoluto, Luis XIV, tenía más escrúpulos que los dirigentes contemporáneos de nuestras democracias occidentales. Es decir, que los escrúpulos religiosos estaban
muy, muy fuerte en la manera de actuar del rey. La relación del soberano con Dios es una cuestión compleja en nuestras sociedades, donde la creencia disminuye, pero es esencial en la vida de un soberano del siglo XVII y más aún para el hombre que ilustra un giro devoto a partir de 1680 y de su matrimonio morganático con Madame de Maintenon. El segundo paso de mi presentación de este punto son las instrucciones dadas a los embajadores. Luis XIV ha dado cartas de instrucciones a sus diferentes embajadores, que fueron embajadores de Francia, acerca de la corte de Madrid. Voy a sintetizar un poco. En estas instrucciones hay 3 reglas que aparecen en cada instrucción. La primera es que el rey, Felipe de Anjou, tiene que ser autónomo e independiente de las pugnas cortesanas. Es el sueño de las controversias religiosas y de la fronda. En ningún momento el rey debe dar un poder a una u otra facción de la corte. Segundo principio, segunda idea que está siempre presente en las diferentes cartas de instrucciones, fue el principio siguiente: el rey no debe favorecer los franceses. Y el tercer punto, el rey tiene que respetar los usos y costumbres de la corte de Madrid. Es una idea general. Y así tenemos una galería de los diferentes embajadores. No voy a presentar todos, pero voy a insistir sobre el último. El primero, porque el último, que es Michel-Jean Amelot de Gournay, que fue el embajador lo más desconocido del rey. Lo siento. Michel-Jean Amelot, que fue el embajador lo más desconocido, pero sin duda el más influyente en la corte de Madrid. En esta galería podemos insistir sobre una idea, 2 ideas. La primera es que la mayoría de los embajadores de Luis XIV en la corte de Madrid desde 1701 fueron hombres de guerra, es decir, soldados, militares, mariscal. Es el caso de Henri d'Harcourt, es el caso de Marsin, que fue después mariscal, es el caso del duque de Gramont. Hay solamente los Estre que no estaban vinculados a los ejércitos de Luis XIV. Es decir, que para Luis XIV la cuestión esencial era de conducir la guerra. La elección de Amelot de Gournay. Amelot de Gournay fue un servidor fiel de Luis XIV y es un ejemplo muy paradójico de esta historia. Porque Amelot de Gournay, su familia no es una familia, no es un linaje aristocrático muy potente. Es una familia de los círculos lo más opositor al reforzamiento de la autoridad real. La familia de Amelot estaba una familia del Parlamento de París, es decir, de los círculos de la sociedad francesa los menos afectados a la idea de un reforzamiento político de la autoridad real. Es muy paradójico que en España, que en la Corte de Madrid fue el hombre del reforzamiento del poder real, mientras que en Francia toda su familia, su hermana, sus hermanos, sus padres, son oncle, ¿cómo se dice son oncle?
el oncle. Su tío, un obispo muy opuso al poder de Luis XIV, pero es un servidor de Luis XIV. De todos los embajadores, fue el embajador que tiene que queda en Madrid lo más tiempo después del archevêque d'Embrun en el siglo XVII, el embajador que tenía un papel destacado durante el tiempo lo más largo es Amelot. Y es muy paradójico que este embajador, que está el menos conocido, que tenía de verdad un papel político lo más emblemático. Bueno, ¿qué fue Amelot en la corte de Madrid? Amelot en Madrid fue una suerte de primer ministro. Para entender el papel de Luis XIV, nos hemos preguntado durante mucho tiempo por el lugar que ocupaban sus embajadores en la corte de Madrid. Además del embajador, la relación entre Felipe V y Luis XIV era la de un nieto y de su abuelo. Pero, ¿qué caracteriza el poder de Amelot? Creo que hay tres ideas. La primera idea que caracteriza el poder de Amelot, su papel, es su acceso a la información que llegaba al gobierno. Es decir, que Amelot tenía acceso a toda la información que llega a la corte de Madrid. El embajador Amelot disponía de varios canales de informaciones. Simplemente voy a citarlos, pero por ejemplo, espías como Montségur, directores, correos mayores, por ejemplo, uno de sus correspondientes en sus cartas es a Rafael Cortada, el correo mayor en Cataluña. Rafael Cortada estaba un correspondiente muy regular con Amelot y lo enviaba las cartas que llegan en el Principado durante la guerra. Tuvo también oficiales de América, de Panamá, el gobernador de Cartagena, en Pamplona también un gobernador en Pamplona, también en Caracas, José de Melo, el juez de contrabando, escribía a Amelot durante toda la guerra. Por último, Amelot tenía diferentes canales de informaciones a través de los banqueros, de los comerciantes, como Huberto Ubrecht, como la Chipaudière Magon, como los banqueros en la corte de Madrid. Es decir, que había un verdadero flujo de información directamente no al rey, sino al embajador de Luis XIV. Y, por ejemplo, en los archivos franceses tenemos más documentación para los 5 años de la presencia de Amelot en la corte de Madrid entre 1705 y 1709 que durante toda la primera parte del reinado de Luis XIV. Es decir, que tenemos más documentación por 5 años que por los 40 años antes. Y tenemos más documentaciones durante este periodo que por los años ulteriores. La segunda idea es que Amelot podía participar en las deliberaciones, es decir, de acceder al despacho. La participación de Amelot en el proceso de toma de decisiones es un elemento esencial para determinar si Luis XIV gobernaba realmente en la corte de Madrid. La mayoría de los embajadores tenían acceso al despacho. Sin embargo, se organizaba de la misma manera que en el reinado Carlos II, es decir, el secretario informaba de los asuntos al soberano. El embajador d'Harcourt fue el primero en ser admitido en 1700 al despacho del rey. También en este caso hay que recordar que Luis XIV en un primer momento lo rechazó.
Es decir, que la idea que el embajador de Francia accede al despacho no es solamente una idea de la corte de Versalles, es sobre todo una pedida de Portocarrero, un otro miembro del despacho de Carlos II y después del Felipe de Anjou. La verdadera innovación a la llegada de un Borbón fue la composición de este despacho en el que el rey no estaba solo con el secretario, sino que también le asistían el cardenal Portocarrero, Manuel de Arias, presidente de Castilla. Había pues una especie de consejo de gabinete. El objetivo era formar al joven rey que no había sido formado para gobernar. La lectura de las cartas intercambiadas entre los embajadores y el ministro de Asuntos Exteriores, el marqués de Torcy, revela la preocupación que existía en Versalles sobre la capacidad de Felipe V para gobernar. Marsin, D'Estrées, Gramont fueron destituidos porque no se llevaban bien con el soberano. No es el caso de Amlot. El objetivo de este consejo de gabinete era garantizar que el rey no gobernará con un favorito, un válido, que monopolizara el poder. Esta evolución que caracterizó la presencia de los Borbones se había iniciado, sin embargo, bajo los últimos soberanos de la Casa de Austria, cuando la vía ejecutiva se desarrolló en detrimento de la vía de los consejos. La vía ejecutiva se dice, creo que la vía tradicional. Se ha hablado mucho de la marginación de los consejos, pero esta fue temporal, ya que en varios consejos recobraron gran importancia bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III. Fue el caso, por ejemplo, del Consejo de Estado y, sobre todo, del Consejo de Indias en el reinado de Carlos III. Además, tenemos otro ejemplo, hay un otro momento de modificación de la vía reservada al rey que está, no sé cómo se dice, que está desviada a un ministro en particular. Es en el caso de Alberoni. En el caso de Alberoni es evidente que Alberoni tenía toda la información y hay una desviación de la información. De todos los embajadores franceses en Madrid, Amlot fue el que más se introdujo en el gobierno de la monarquía. En 1606, además de Felipe V, estaban Amlot, Montserrat, el duque de Montellano también, estaban Ronquillo, el conde de Aguilar y el duque de Beraga. En el día a día, Amlot trabajaba con los secretarios del despacho, Grimaldo y Merorrada. Sabemos menos del trabajo de Merorrada, pero formaban un trío muy unido. Grimaldo remitió la correspondencia directamente al embajador, lo supo incluso antes que el rey. Fue una intromisión extraordinaria en el gobierno, pero no carente de precedentes en el siglo XVII. El último punto es que el objetivo del embajador Amlot, lo que podemos ver de su actividad, de su actuación en la corte de Versalles, es que teóricamente su papel es informar a Luis XIV, enviar una carta a Luis XIV para decir cómo van las cosas en la corte de Versalles. Pero cuando leímos las cartas enviadas al rey y las cartas enviadas a los ministros de Luis XIV, tenemos no la misma realidad. En las cartas al rey, el embajador hablaba con mucho respeto, que todo va bien, que todo sigue bien. Pero con los ministros de Luis XIV hubo una pugna, una oposición entre el embajador en Madrid, que algunas veces critica muy fuertemente las decisiones tomadas en Versalles. Es decir, que Amlot no fue solamente un embajador
tradicional de representación del rey de Francia, pero también en el otro senso, un agente de oficio de la Corte de Madrid muy cerca de la Corte de Versalles. Es decir, que hay influjos contrapuestos. Así se puede concluir que había una fuerte influencia, pero una dominación total no lo creo de verdad, porque el embajador no lo deseaba de verdad. Pasamos al final para tener tiempo para debatir un poco. En 1709, en el contexto de las negociaciones para seguir la paz, Luis XIV fue condenado a llamar a su embajador a regresar a Francia. Y el embajador Amelot, que fue el embajador lo más emblemático de un proyecto político que en Francia se llama la Unión de las Coronas, esta política se fracasó totalmente y Amelot regresó a Francia y seguía su carrera, sobre todo muy próximo del duque de Orleans. Para concluir, voy a cortar y concluir. Pienso como el historiador francés François Furet, un historiador de la Revolución Francesa, y un otro historiador que se llama Roger Chartier. Cuando debemos pensar un objeto histórico tan grande como la Revolución Francesa, y a mí me parece como la Guerra de Sucesión Española, cuando debemos pensar un objeto histórico muy complejo, no debemos tomar en cuenta solamente las causas, pero las consecuencias en un largo tiempo. Es decir, que la Guerra de Sucesión no acabada en 1713-1714, pero al final de la Guerra de Sucesión va muchísimo más allá, en el siglo XVIII. Y quiero simplemente, para concluir, sobrelinear algunas ideas sobre las relaciones entre las Cortes de Madrid y Versalles, pero sobre todo para ver en qué estas relaciones fueron diferentes para la Corte de Versalles y que el cambio dinástico fue quizá más importante para Francia que para España en 1701. De primero, la crítica, la dominación de Luis XIV. Lo que me interesa mucho es que en el imaginario las oposiciones a Luis XIV fueron oposiciones políticas de su juego político en España, pero sobre todo en la escena europea. Pero en esta historia vemos la translación imperii de manera formal. Vemos cómo la crítica religiosa, la crítica política no es una crítica política, sino una crítica religiosa, y que las dos están muy, muy, muy ligados. Por ejemplo, en Francia tenemos una difusión muy importante de la idea de las críticas contra Luis XIV y de su aspiración a la monarquía universal. Esta crítica en Francia fue muy, 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 muy dura a finales del siglo XVII, al finales del reinado de Luis XIV. Tenemos una oposición muy, 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 muy fuerte, muy importante a finales del siglo XVII, del reinado de Luis XIV. Quizá tenemos una oposición más importante a finales del reinado de Luis XIV que a principio. Porque esta idea, la crítica del rey de Francia como un tirano, fue una idea de los protestantes franceses refugiados en Ámsterdam, en La Haye, no sé qué, pero difundieron muchos papeles, muchos panfletos en la Francia del finales del siglo del reinado de Luis XIV.
Es decir, que tenemos una politización, no sé cómo se dice, una politización de la sociedad francesa a finales del siglo del reinado de Luis XIV. Es una politización de argumentos, es la primera vez, no con argumentos religiosos. Desde el siglo XVI, todos los debates políticos fueron debates religiosos sobre el jansenismo, el luteranismo, Pero a finales del reinado de Luis XIV vemos en algunos círculos, en algunas partes de Francia, una crítica contra el rey, pero es una crítica verdaderamente una crítica política de su juego al exterior de Francia. Por ejemplo, dos caricaturas. Una caricatura que me gusta es una caricatura de Luis XIV, Madame de Maintenon, y del Duque de Anjou y el Diablo. Es el cardenal polticolero. Es una caricatura muy difundida. Creo que en cada biblioteca municipal de las grandes ciudades de Francia tenemos un ejemplo de esta caricatura, que está bilingüe en francés y neerlandés. Pero también tenemos una confusión entre los debates políticos y los debates religiosos. Los vemos a través de una crítica en contra de Luis XIV. Luis XIV fue poco a poco asimilado a Felipe II. Es decir, que la leyenda negra de la monarquía española del siglo XVII se extendía en Francia, tomando en cuenta Luis XIV también. Es decir, que Luis XIV es el nuevo Felipe II, un nuevo Nabucodonosor. La historiografía en Francia, sobre todo, sigue muy influida por el marco nacional y descuida otra dimensión, la de los vínculos dinásticos. Sin embargo, se trata de una realidad esencial y nueva. El cambio dinástico supuso una transformación quizá mayor para Francia, no mayor, quizá tan para Francia que para España. No quiero molestar. No se trata de relativizar el sufrimiento colectivo y el peso de la guerra en una península ibérica marcada por un conflicto sangriento, sino de pensar en todo el proceso mucho más allá del único periodo que va de 1701 a 1714. ¿Cuál es el legado de esta relación especial? Para los reyes de la Casa de Borbón, los vínculos dinásticos crearon una nueva relación diplomática. Esta no se correspondía exactamente con las relaciones que estaban acostumbrados a mantener con otros estados en el marco de las relaciones internacionales. En términos diplomáticos y ceremoniales, los lazos familiares se enfatizaban de forma diferente en las cortes, en las distintas cortes. Es el papel del embajador de familia. El rey Fernando VI quiso preservar a España de cualquier implicación europea, mantiene una especie de neutralidad durante el siglo XVIII. Luis XV, por su parte, se muestra partidario de la alianza de con los Borbones de Madrid. En 3 ocasiones favoreció la conclusión de tratados, 1733, 1743, 1761, fueron los tratados familiares, el pacto de familia. Tuvieron resultados desiguales. Podría decirse que es el caso de la mayoría de los tratados diplomáticos, que solo se respetan si cada una de las partes tiene un interés en ellos. El primer pacto de familia, 1733, permitió a don Carlos instalarse en el trono del reino de Nápoles. Sin esta alianza habría sido mucho más difícil, por no decir imposible. El Tratado de 1743 permitió que la Francia de Luis XV no quedara aislada durante la Guerra de Sucesión austríaca y se preservaron los intereses coloniales y marítimos de los Borbones. En cambio, el tercer tratado, que fue realmente un pacto familiar, no impidió el hundimiento del poder francés.
La Guerra de los 7 Años y el Tratado de París de 1761 marcaron el triunfo de Inglaterra en los mares. El peso de los vínculos dinásticos frente a la razón de Estado está aún por analizar, pero proyectos colectivos como el de Joaquín permitirán avanzar en el conocimiento de este tema. La singularidad de las relaciones en el seno de la Casa de Borbón se hizo plenamente patente durante los debates de la Revolución Francesa. Es mi último punto. El Pacto de Familia de 1701 fue debatido por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. La cuestión era si debía respetarse, si tenía que respetar un acuerdo firmado por un rey con un pariente. El debate enfrentó a los partidarios del pacto familiar con sus detractores. El diputado de Pont de Nemours defendió el acuerdo en 1790, haciendo hincapié no en los lazos familiares, sino en el interés para el reino de mantener buenas relaciones con la Corte de Madrid. El último tratado entre las ramas borbónicas no fue denunciado y el debate pasó a un segundo plano debido a la guerra. Sí, así me parece que los historiadores franceses de los lazos dinásticos y la perspectiva de una comparación más amplia de las casas de Austria y de los Borbones ofrecen un cuadro de análisis que nos permite salir del Estado-nación que no tiene una realidad más grande que los lazos familiares y la cultura del linaje en la Europa del siglo XVIII. Es difícil pensar en la relación entre Luis XIV y Felipe V únicamente en términos de dominación. Para los soberanos del antiguo régimen, las relaciones familiares y el marco religioso en el que tomaban sus decisiones son realidades que han desaparecido en gran medida en nuestras sociedades contemporáneas. Todavía constituyen realidades imprescindibles de las sociedades y poderes del antiguo régimen. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia tan sugerente en la que has dejado abiertas muchas cuestiones. A ver, ¿quién tiene una pregunta? Sí. Sí. Hola. Hola. No, me llamo Josep. Yo tenía dos preguntas. La primera es referente a que usted ha dicho que Luis XIV actuaba de una manera como si fuera una Austria. Su misión, su manera, no sé si venía influenciado por su madre, por su mujer, que también era de la casa Austria. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta es si tenemos algún ejemplo del poder, si se llegó a tomar alguna decisión desde Versalles que afectara a España. Alguna decisión en concreto, ¿no? del embajador, ¿no? ¿Cuál era realmente el poder de Luis XIV sobre España de facto? Si realmente hubo alguna decisión que se tomó desde Versalles que se contradijo y que el embajador, AMLO, ¿no? Trasladó a este consejo, a este gabinete, y si se llevó a cabo o no. Sí, muchísimas gracias. Lo siento si no hablo bien el castellano, si he traído un poco mis ideas. Cuando en Francia estudiamos el legado, la dimensión, bueno, Luis XIV no es un príncipe de la Casa de Austria, de verdad, pero en todas sus representaciones, en todos sus actos, sabemos que el rey tiene un respeto, por ejemplo, se ve en Versalles, un respeto a la cultura del linaje.
a la cultura del linaje. Por ejemplo, en la corte en el Louvre, cuando Luis XIV estaba un niño, Ana de Austria estaba una reina muy fuerte, porque está muy orgullosa de su linaje. Y Luis XIV, aprendiendo su deber de rey, son métier de roi, son métier de roi, no sé cómo se dice, su job, su oficio de rey, bajo de la sombra, quizá por las cosas políticas, de Mazarino, pero podemos pensar que un niño entre 5 y 10 años que no conocía a su padre, que su madre no tenía una influencia mayor en su manera de actuar, porque de verdad en el siglo XIX habíamos escrito en Francia que todas las decisiones estaban las decisiones de Mazarin, pero es una historia que menos valora el peso de la reina. Y citó algunos libros muy recientes, la tesis, por ejemplo, de Yann Rodier, Les Passions de la Haine, y sobre todo que Marie de Médicis como Anne d'Autriche tenían un papel muy importante en la toma de decisión, muchísimo más allá que lo habíamos escrito en Francia desde el siglo XIX, ¿sabes? Y así pienso que Luis XIV no estaba un príncipe de la Casa de Austria, pero estaba muy orgulloso de su linaje y de su parentesco con la Casa de Austria. Se ve algunas veces en las cartas de instrucciones dadas Es decir, que, por ejemplo, se puede criticar Felipe IV o Carlos II, pero no la Casa de Austria. Es diferente. En las cartas de instrucciones, cuando el rey ha dado sus órdenes a los embajadores, se puede hacer una crítica con el débil Carlos II, pero no con la Casa de Austria. Se debe renovar la potencia de la Corte de Madrid como estaba durante el prestigioso reinado de la Casa de Austria. Bueno, es la ambición del rey de Francia. Es decir, que debemos matizar un poco la idea de Luis XIV, de su poder, de su manera de proyectar, y quiero solamente sobrelinear la cuestión del linaje, de la cultura nobiliaria de Luis XIV. Y de segundo, la cuestión sobre las decisiones en el poder. Tu cuestión está muy difícil, pero hay un tema en lo cual no había discusiones entre Versalles y Madrid. No es la designación de los altos cargos en la Corte de Madrid. No es la cuestión de no sé qué. Es la cuestión militar. Es todo. Es decir, que las decisiones del embarador, que el embarador quería obtener el acuerdo real, es de decir a Felipe V, bueno, Luis XIV envía 10 batallones, estos batallones no van a Portugal, va a Cataluña, o en este sentido. Es todo. Es el momento, la dimensión militar, la toma de decisiones militar. En otro contexto es un poco diferente. Cada vez, por ejemplo, en las cosas religiosas, algunas veces Luis XIV dice a su embajador, cuidado, respeta los fueros religiosos. No toca, por ejemplo, con los grandes, cuando Amelot arrestó al marqués de Leganés en 1705, el embajador de Luis XIV en la corte de Versalles, en Madrid, ha exigido el arresto del marqués de Leganés. La primera carta de Luis XIV no fue una carta de felicitaciones, no fue una carta de enhorabuena, fue una carta, embarador, ¿estás seguro que no es un error magistral? Bueno, y el embarador se defendió
en sus cartas que el Leganés es un malcontento. Así, cuando leemos todas las cartas, tenemos una visión un poco matizada, no totalmente revolucionaria, pero un poco matizada. Y en materia religiosa hay dos materias donde no hay discusión, el militar y la hacienda, porque la hacienda es pagar la guerra, y para hacer la guerra debemos tener dinero. Y es como en Francia, es decir, cuando no hablemos de religión todo va bien. Si empezamos a hablar un poco de las cuestiones del dinero, no, no se habla de dinero. Paga y discutimos después. Y es así que las decisiones, pienso que las decisiones que el embajador impuso en la Corte de Versalles son sobre todo cuestiones de dinero y sobre el ejército. Muchas gracias. A ti. Mirado desde el punto de España, y sigo un poco con lo que he dicho, la apuesta que hacen especialmente la nobleza castellana a favor de un Borbón era la apuesta para que Francia organizara mejor la monarquía, la restableciera, salvara el imperio, etcétera, etcétera. En 1709, cuando han pasado ya unos pocos años de gobierno borbónico, hay un rechazo muy importante a Francia, porque se considera que no ha cumplido con ninguno de los objetivos, y no solo eso, sino que se ha aprovechado del comercio colonial hasta extremos insospechados. Los gobiernos implantan prácticas que son contrarias, ¿no?, a la tradición, no solo respecto a la nobleza, sino también con los diversos territorios de la monarquía, etc. Luego, Francia quizá afloja en su tutela. En 1709 los franceses tienen que dar un paso atrás, ¿no?, dejar que se cree un gobierno español sin franceses, sin Amelot en el gobierno. Finalmente Felipe V gana la guerra de sucesión, gana mayor apoyo en Castilla y puede hacer una política más independiente con servidores propios, ¿no? Y entonces parecería que las cosas se podrían restablecer, pero luego finalmente Francia es combatida por España en la guerra de la Cuádruple Alianza. O sea que las relaciones son muy, muy complejas y yo creo que nadie ganó. Es decir, que ni Francia ganó demasiado porque los tratados de Utrecht sancionaron los beneficios británicos más que los franceses y España tampoco se sintió cómoda con Francia y hubo que hacer 3 tratados de alianza, ¿no?, posteriores para intentar restablecer las cosas. O sea que, en la línea de lo que has empezado diciendo, ¿no?, creo que las relaciones fueron realmente complejas, muy difíciles de llevar para unos y para otros, ¿no? Sí, debemos tener en cuenta que en 1709, con el regreso de AMLO, hubo una separación neta, como un giro en las elecciones en el Parlamento inglés entre los Tories y los Whigs. En este nivel de cambio, es decir, que debemos tomar en cuenta las diferencias en la cronología y que hay un giro, pero completo, me parece totalmente completo en 1709. Así es difícil de decir quién ha ganado quién. Pero a mí lo que intento de hacer es de decir que es sobre todo en la manera de representar el papel de Francia en europeo que ha cambiado. Es decir, que antes es una monarquía sola, después es una monarquía más o menos aliada con una otra potencia. Y es nuevo. Me parece que, bueno...
había pedido yo. Hola, buenos días, Guillaume. En primer lugar, te quería agradecer la amplitud, ¿no? El largo alcance de lo que has presentado hoy, partiendo de las guerras de religión hasta finales del siglo XVIII. Me ha parecido muy sugerente. Tenía una pregunta. Es mi sospecha, hablando del grado de intervención de Luis XIV en los procesos de decisión en España durante la Guerra de Sucesión. Es mi sospecha que la posición, que las instrucciones de Luis XIV a veces son más prudentes en lo que se refiere a qué hacer en España. Es decir, que se quieren limitar mucho a las decisiones militares y las decisiones de Hacienda, como decías, lo que también permite explicar por qué se separa el despacho, además de muchas otras razones, por qué el despacho se divide en dos. Entonces, mi impresión es que Luis XIV quiere ser más prudente en lo que es la reforma institucional y que, en cambio, a veces es o Felipe V mismo o otras personas en la corte, Jeannery, la princesa de los Ursinos, Amelot incluso, no lo sé, que quieren reformar institucionalmente, ¿no? Garantizar esa capacidad de acción del rey de Francia a largo plazo dentro de la monarquía, mientras que Luis XIV es más consciente de vamos a tener que convivir con una monarquía española, vamos a tener que andar de acuerdo, pero no creando una sumisión, una relación de tutela. A veces parece que Felipe V quiere la tutela, hasta 1715, en que ya no, pero antes sí. Que participen los franceses en el gobierno, que se oiga la voz de Luis XIV en el despacho, que todos los mecanismos estén pensados para poder hacer lo que quiere Luis XIV, quizá porque Felipe no sabe más que eso. Mientras que Luis XIV dice, oye, mantengamos un gabinete con personajes que proceden de la corte de Carlos II, que haya una continuidad, que se respeten a esas personas, que no se ofenda demasiado, porque en algún momento eso van a ser dos monarquías separadas y queremos que sigan teniendo una relación de, no diría unión de coronas, pero sí una convivencia cordial, ¿no? Que permita una política a más largo plazo. No sé si es más prudente, pues, más sabio, más prudente Luis XIV de lo que es Felipe V en ese momento de plena guerra de sucesión. Que ya te digo que mi visión muy clara es que en 1714, a finales del 14, esto se ha roto completamente. No sé cuál es tu percepción. Muchas gracias, Nuria, es un placer. Sí, pienso que en las instrucciones dadas por Luis XIV a sus embajadores, sus instrucciones estaban muy generales, pero tenemos que tener en cuenta quién redacta las cartas. Es el Marqués de Torcy. El Marqués de Torcy es el ministro francés dentro del gobierno de Luis XIV, lo más que no deseaba la guerra. Es el ministro Torcy, como lo has escrito en tu libro, que el ministro Torcy, el secretario de los Asuntos Exteriores, estaba el ministro francés lo más afectado, con los tratados de repartos. Y es una otra cosa por el ministro de la Marina y Colonie, Pontchartrain, que es un hombre del Partido Americano en París. El Partido Americano es el partido colonial del negocio de las familias, muy ligado a Amelot también. Y así tenemos instrucciones que me parecen, sí, prudentes, pero que sur place, no sé cómo se dice, sur place, en el terreno, los embajadores estaban bajo de una contradicción. Sabían que el rey pedía de ser prudente, pero al mismo tiempo se recuerde siempre que tienes que ganar la guerra. Y es imprescindible, y todos los embajadores de Luis XIV, que están hombres de guerras, Marsin, Gramont,
Harcourt conocen muy perfectamente las decisiones del rey de Francia en materia de guerra. Si tú ganas, tú quedas en el campo. Si no ganas, retraso. Así hay les oppositions contradictoires et les injonctions contradictoires, como se dice, instrucciones contradictorias entre la necesidad de ser prudente y también, todo me da igual, ganar la guerra. Y de verdad creo que es una manera de pensar, y lo discutimos antes, que no tenemos, por ejemplo, no tenemos una historia del ejército francés en la península durante la guerra. Tenemos una historia del ejército francés en Alemania, pero no lo tenemos por el ejército francés en España, me parece. No sé si he olvidado un artículo muy bien y me encantaría de leer, pero este peso de la cosa militar es importante. Sí, así podemos decir que las instrucciones estaban más prudentes que la manera de actuar. Y sobre todo, en la manera de actuar, tenemos que hacer una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, que es una manera de percibir las cosas políticas desde los periódicos y dentro de un gabinete. Es muy diferente. Así, me parece que en nuestra historia política de la toma de decisión, y creo que es la profunda renovación que compartimos entre los dos lados de los Pirineos, que entendemos mejor la manera de tomar las decisiones al finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, pienso que la pensamos mejor ahora que hace 30 años, a ambos lados de los Pirineos. Por ejemplo, está claro que en la correspondencia que la monarquía de Carlos II, por ejemplo, en las cartas, no es un horror completa. Es decir, que los embajadores sí tenían los estereotipos sobre la monarquía de Carlos II, un rey débil, pero después de un pequeñito momento, después de algunos meses, se dice, bueno, hay un secretario muy eficaz, hay un virrey en México muy eficaz, bueno, hay el virrey de Galicia, por ejemplo, el duque de Híjar, que ha sido el objeto de una carta de AMLO, bueno, un virrey increíble quizá, y Luis XIV le ha dado un favor. Es decir, que no todo está... Sí, todo está un poco matizado. Sí. Sí, gracias. Quisiera saber qué consecuencias tuvo para la monarquía francesa el cambio de dinastía en España. ¿Fue simplemente un reforzamiento frente a los imperios vecinos no católicos o otras consecuencias? Muchas gracias. Hay dos niveles. Al nivel internacional, la alianza dinástica es la posibilidad por el rey de Francia de no estar solo. Es decir, que durante una gran parte del siglo XVII, el rey de Francia, entre los años 1760 hasta los años 1700, el rey de Francia está siempre solo, o casi solo, en contra de toda Europa. Por un rey como Luis XV es muy importante de tener un aliado. Y tenía Luis XV, le gusta sus lazos familiares, más que a Fernando VI. Es decir, que para él la alianza familiar es una manera de no estar solo en la escena europea a frente de Gran Bretaña. Es un nivel. El otro nivel, al nivel interior, los lazos dinásticos no cambian la vida de todos los franceses. No es lo que explico, cuidado. No, es sobre todo que es una manera de proyectar la monarquía.
es una manera de concebir el reino de Francia. Y esta manera es una manera que habíamos menos valorado en nuestra historia en Francia. Es decir, es una historia nacional del siglo XIX. Pero, ¿sabéis? En Francia, si pregunto a mis estudiantes, ¿sabías que hay un otro Borbón en Europa en el siglo XVIII? Van a contestarme, no, un otro rey. Es decir, que la historia de las diferentes ramas de los Borbones es una historia muy, muy desconocida en Francia. Y yo me recuerdo hace 20 años, que defendió mi tesis, en día hoy por hoy, creo. Sí, ¿estamos el 3? Sí, el 3. 20 años, no, 13 años. Y bueno, no pasa nada. Me recuerdo que el libro que ha dirigido Pablo Fernández Albaladejo, sí, Los Borbones. Me recuerdo por haber descubierto este libro en la Biblioteca de la Sorbona a un momento de su llegada al libro en 2008. Bueno, hay los libros sobre los Borbones, que es muy novedor, ¿sabes? Es que no tenemos la misma manera de escribir la historia. Así las consecuencias políticas fueron sobre todo al nivel diplomático de las relaciones internacionales y la manera de concebir y actuar de los diplomáticos. Por ejemplo, en la corte de Roma, sí, es claro, en Roma, un embajador francés de Luis XV no trabajaba de la misma manera que un embajador francés de Luis XIV. Sí, efectivamente, al nivel diplomático. Es una suerte de negociación permanente con el otro ramo de la Casa de Borbón. Pero no es totalmente novedoso. Vemos el mismo funcionamiento en la Casa de Austria, en la Casa de Austria, entre los cardenales. Los cardenales en el siglo XVII, entre la rama de Viena y la rama de Madrid, había una suerte de negociación permanente. Bueno, y es todo, es que ha cambiado en 1700. Antes es con el Imperio y la Corte de Viena y ahora es con la Corte de Versalles. Pero el cambio quizá es más importante para la Corte de Versalles que de Madrid. En Madrid tenía la costumbre de actuar con otros diplomáticos. El Tratado de Onyat en 1617, en los tratados durante todo el siglo XVII, pero es novedoso por los embajadores franceses de trabajar con un otro. Sí, de verdad. Pues lo dejaremos aquí porque tiene que marchar un poco. I recordar-vos que el dia 10 ve el professor Ricardo Robledo i si podeu venir... Doncs...